Sean bienvenidos a Somos a la Investigación de las Artes. Mi nombre es Marcela Álvarez, historiadora del arte, y en esta ocasión conversaremos sobre cómo organizar el caos. Y para eso nos acompaña la bailarina y coreógrafa Gloriana Betara. Bienvenida, Gloriana. Muchas gracias por esta invitación, por este espacio. Permítame presentarla antes de comenzar. Actualmente es coreógrafa y docente de danza universitaria, donde también ha sido bailarina desde 1998. Cuenta con una maestría profesional en artes por la Universidad de Costa Rica, con énfasis en artes visuales, enfocada en la producción artística y creación de documentos que comprueben la interdisciplinaridad, enfatizando la plástica visual. Además es fundadora y coreógrafa del grupo independiente Los que Somos, co-creadora en proyectos coreográficos y videodanza, tallerista y mediadora pedagógica a nivel nacional e internacional, directora y colaboradora en proyectos artísticos e interdisciplinarios, así como curadora y jefa de escena en el Festival Paréntesis. Para comenzar, Gloriana, quisiera que nos pudiera contar un poco sobre su proyecto de investigación para la obra Vorágine. Mm, Bueno, Vorágine es la obra coreográfica más reciente de este año. Se estrenó en el Teatro de la Danza en mayo con el proyecto de formación de danza universitaria em, que se llama Danza Abierta. Ujú. Bueno, Vorágine, a mí me invitaron a montar con Danza Abierta y a partir de ahí yo tenía un tema desde hace varios años que quería desarrollar, este, que tenía como tema el caos. Entonces yo dije, bueno, esta obra eran aproximadamente 18 bailarines y decidí desarrollar este tema, ¿verdad? Bajo el nombre de Vorágine. A mí me entusiasmó mucho porque la inquietud nació a partir de un libro que leí en la maestría y lo releí, que se llama Las siete leyes del caos, de John Britt y David Pitt. A mí me encantó porque tiene muchísimas metáforas, habla del caos como una posibilidad para una forma de creación, ¿verdad? Que a partir del caos siempre van a hacer algo nuevo, siempre va a haber creación y que en la naturaleza está constante. Entonces yo dije, esto me encanta para desarrollarlo y lo desarrollé con danza abierta. Bajo 3 niveles, empecé como con 3 subtemas a partir del caos. Primeramente enfocado en la naturaleza, todo el caos que se da a partir del choque de galaxias, de los ríos, de el caos que vive la naturaleza para la creación. Eh, en el libro hay un enfoque riquísimo, importantísimo, que tiene que ver con todas las maneras en que se puede crear y cómo la naturaleza está creando constantemente, en el cuerpo se están creando constantemente células, en la vida cotidiana constantemente hay nuevas realidades. A mí me fascinó. Y así fue como empecé, planteándoles a los jóvenes de danza abierta, el tema bajo 3 subtemas, por así decirlo. Uno era la naturaleza, otro era, la palabra caos me remitía también a la crisis que estamos viviendo actualmente, que tiene que ver con una crisis mundial, a mí, ¿verdad? Tener tantas guerras en este momento, en Sudán, en Medio Oriente, en Ucrania, para mí era difícil tener la palabra caos, que significaba algo tan hermoso, ¿verdad? Como una forma de creación, era tan difícil también ver esta realidad que estábamos viviendo. Entonces yo también, bueno, también es una forma de caos, de alguna forma, y ese lo tomé como un segundo tema, un poco analizar, observar un poco la realidad que estábamos viviendo. Y una tercera que siempre me gusta manejar dentro de las obras que tiene que ver con el caos interno, ya una visión un poco más intimista, más existencial, que atravesara también la obra. Entonces, fueron como esos 3 subtemas que fui desarrollando para ir creando las diferentes escenas de la obra. Y bueno, vorágine como nombre, la vorágine son los remolinos en los ríos, ¿verdad? Y quería mucho trabajar todo esto que nos trae el caos, que tiene que ver con la circularidad, con estos remolinos que de repente hay un desorden para salir, ¿verdad? En un orden del río hacia el mar
o en el viento, en el aire, o inclusive en lo que es vorágine internamente, ¿verdad? Que se refiere a una pasión desenfrenada. Entonces, todo eso lo que me daban era eh, ideas, me inspiraban, imágenes para yo poder crear la obra. Y cuando un proceso de creación artística es llevado como investigación, ¿qué herramientas, qué estrategias considera usted personalmente que son fundamentales? Ujú. Bueno, ahí definitivamente yo creo que la investigación artística es inherente al proceso creativo, ¿verdad? Es algo em, que no se escapa, que está ligado, que son de la misma sustancia, ¿verdad? Entonces, esa sí es como una pequeña aclaración acerca de lo que pienso como de la investigación artística del proceso creativo. Y, herramientas cada vez en cada proceso son diferentes, pero sí busco, diferentes metodologías, referencias de, películas, de libros, videos, imágenes, observar la realidad, noticias, todo tipo de referencias que ayuden a ese proceso, a esa investigación artística. Hacer, mesas de trabajo, llevar bitácora, eh, ¿verdad? Como poner una serie de insumos en la mesa para poder sacar de ahí, eh, diferentes, em, materiales para la creación. Ujú. Y bueno, ¿cuál podríamos decir que es como el balance desde su planteamiento coreográfico, investigativo como directora y qué tanto hay como esa otra influencia a nivel creativo que aporta el cuerpo de baile? Ujú. Bueno, a partir de esta primera idea que nace y esta, recolección, por así decirlo, de referentes, libros, ideas, hay un ordenamiento. Yo generalmente lo voy haciendo en la mente, ¿verdad? Pero, y se constata en la bitácora. En una bitácora, ¿verdad? Donde pongo imágenes, pongo frases, y así, para después poderlo compartir con este grupo de artistas con el que voy a trabajar, tanto con el elenco, ¿verdad? Que sería el cuerpo de baile, como con los otros profesionales que se involucran, de diferentes disciplinas, como es la iluminación, la música, la escenografía, o inclusive otras disciplinas como la filosofía, o, ¿verdad? De repente, mm, personas, dedicadas al arte, profesionales de esas disciplinas que pueden aportar a esta idea que yo traigo. Entonces, en realidad se va jugando, es como un porcentaje que va jugando en el proceso, ¿verdad? ¿Cuánto aporto yo? ¿Cuánto aportan estas personas? ¿Cuánto se involucra el elenco? Em, ¿Cuánto bajo diferentes tareas que nos planteamos y diferentes preguntas, cuánto mueve a esas personas que están trabajando para involucrarse, para aportar con lenguaje corporal o inclusive con otros, referentes que tal vez a uno se le escapan o que son diferentes miradas o visiones del tema que yo traigo? Entonces, para mí eso es importantísimo, crear como en el colectivo. Obviamente yo estoy, dirigiendo, pero, esa creación en colectivo creo que enriquece la propuesta, porque te va a aportar otras miradas, otras formas de ver, otras visiones que no puedes tenerlas todas, ¿verdad? Y eso, por supuesto, se da un espacio de ensayos, de colaboración. Sí, sí, sea un espacio de, ya sea en el ensayo o ya sea en el trabajo de mesa que se hace. Ahí es donde se plantean, las diferentes visiones o inclusive la propuesta a nivel escenográfico. Se da durante una reunión, durante un sentarse en la mesa a trabajar, a ver cómo concordamos con las diferentes estéticas que queremos que quiero, digamos, para la obra, y obviamente que esos profesionales, pues, que uno busca son afines en
en muchos puntos, pero en el estético es muy importante. Y quizá la pregunta siempre desde la danza, donde la sincronía es crucial, ¿verdad? Una parte fundamental. ¿Qué tanto juega el papel de la improvisación en el proceso de una creación coreográfica? Ujú. Bueno, para mí la improvisación es fundamental. La improvisación es una herramienta, eh, no necesariamente tiene que ser en todos los procesos creativos. Por ejemplo, en este En Vorágine, yo tenía muy poco tiempo, relativamente, para mí era como poco tiempo, 4 o 5 meses para la creación de la obra, y siendo un elenco de 18 personas, este, era difícil la improvisación en el sentido de que hay que analizarla, es una herramienta riquísima, pero lleva su tiempo de elaboración, su tiempo de análisis, de sacar de esa improvisación qué es lo que sirve escénicamente. Pero bueno, es una herramienta valiosísima, es una forma de conocer al bailarín o a la persona con la que uno está trabajando, de conocer su propuesta, su lenguaje corporal, así como de conocer su visión, cómo se sitúa ante un tema, y cómo yo lo puedo también utilizar dentro de la propuesta coreográfica. Entonces, la improvisación como herramienta a mí me parece riquísima, me parece que es una forma en la que aporta también los otros participantes, el elenco, em, y en el que yo puedo tener mucho más material con el que yo me sienta cómoda y con el que se sienta cómoda también el bailarín o la bailarina, pues porque es una creación como en conjunto. Claro, sí, siempre va a depender de la realización, de la puesta en escena, de estar todos en una misma página también. Sí, sí. Y volviendo un poquito al proceso de investigación, ¿cómo podríamos decir que se traduce la investigación en lenguaje coreográfico para una puesta en escena? Ujú. Bueno, la investigación artística es, lo rico de la investigación artística es que lo que abarca es todo el proceso de creación. Entonces, de ahí se van derivando. Es muy interesante la investigación en artes porque toma elementos como, por ejemplo, la intuición o la conexión de diferentes disciplinas, diferentes temas, para crear de repente una escena, de repente una imagen. Entonces, un poco se deriva en eso, se deriva en imágenes, se deriva en decisiones estéticas, en escenas de la obra, en decisiones musicales acerca de la banda sonora, em, en los matices de repente que para esta escena va a tener el lenguaje coreográfico, ¿verdad? Es muy rico porque de repente a partir de esa investigación, el lenguaje coreográfico de X escena tiene que ser un lenguaje coreográfico en el que haya mucha saturación, para después llegar a un vacío, o en el que haya mucho dinamismo, eh, o en el que sea un lenguaje fragmentado corporalmente. Y todo esto se da en esa investigación artística que de alguna forma, como en algún momento te decía, es inherente a ese proceso creativo, Ta- ¿verdad? Sí. Y quizá un poco para cerrar y abordar un poquito todo lo que hemos conversado, para usted, ¿qué significa investigar desde y para la creación artística? Ujú. Bueno, creo que ya más o menos lo hemos ido desmenuzando en la conversación, pero es eso, es llevar el proceso, es la investigación artística está presente en ese proceso de creación. Sin embargo, bueno, es una discusión como bastante grande, ¿verdad? Porque hay muchas definiciones de investigación artística, diferentes puntos de vista, y de repente, dentro del contexto universitario, pues hay, este, no diría imposiciones, no diría imposiciones, pero sí de repente hay ciertas formas que validan lo que vamos a llamar como una investigación.
¿verdad? Entonces tiene que ver con plantearlo de repente con lo que nos ha dejado las otras investigaciones, como la investigación en el área de las ciencias sociales o la investigación científica, que es absolutamente estructurada con el método científico, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, yo creo que ha, ha tenido que haber cierta, como ceder, ¿verdad? Para lo que dentro de la universidad llamaríamos investigación artística, eh, porque siempre está presente, pero dentro de la universidad sí requiere como cierta estructura que tiene que ver con este, normas, formatos, exactamente. Normas, formatos, entonces de repente requiere de objetivo, requiere de metodología y de repente está bien porque de alguna forma ayuda a visibilizar lo que es ese proceso creativo a través de plantearlo como una investigación artística, ¿verdad? No obstante, si no lo hiciéramos, si no lo sistematizáramos, igual ahí está, ¿verdad? Es una forma de crear realidad, de crear conocimiento a partir de caminos diferentes a los establecidos y a los que tienen más validez. Entonces, me parece también positivo que la universidad lo tenga de esta forma. Sin embargo, tengo la necesidad de decir lo que existe, ¿verdad? También desde la otra forma. Este, pero bueno, me parece que es importante que se hable del tema, que empiece a haber documentación, que empiece a sistematizarse el arte para que haya evidencia de ese proceso creativo, que no solamente es un producto final, como una puesta en escena, no solamente es un cuadro, no so- ¿verdad? Hay todo un proceso atrás, dinámico, de creación de conocimiento a partir de lo que podríamos llamar toda una investigación artística. Ujú. Muchísimas gracias, Gloriana, por acompañarnos muy bien en Asomos en la Investigación de las. Gracias por la invitación, Marcela.